En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo primero, la ley moral. Entramos en el segundo apartado, donde el Catecismo dedica 4 números, del 1961 al 1964, con el tema que tiene como título La ley antigua. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1961 al 1963. Número 1961 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Dios, nuestro Creador y Redentor, eligió a Israel como su pueblo y le reveló su ley, preparando así la venida de Cristo. La ley de Moisés contiene muchas verdades naturalmente accesibles a la razón. Estas están declaradas y autentificadas en el marco de la alianza de la salvación. Un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo en esta mañana con una afirmación bien importante. Dios, nuestro Creador y Redentor. Es una doble perspectiva que el Catecismo de la Iglesia Católica utiliza en esta manera de referirse. Dios, quien nos creó y quien nos redimió. Es decir, que la creación, que es el primer acto de Dios, la creación fundamenta el orden natural y la redención fundamenta el orden sobrenatural. Estas dos cosas propias de Dios únicamente. Tenemos el riesgo algunas veces de hacer una distinción entre lo natural y lo sobrenatural, como si lo natural no fuera religioso y lo sobrenatural sí. Pero eso es un error, es un riesgo muy grande que corremos. En esa concepción está muy metida la confusión que hace en nuestra vida toda esta cultura laicista en la que somos víctimas, ¿no? Pero esa confusión entre lo natural y lo sobrenatural no es cierta. Porque es que las cosas naturales también tienen un fundamento religioso, porque lo natural también ha nacido del Dios creador. Dios es el que fundamenta la ley natural. Dios es el que fundamenta la historia humana. Porque en la historia humana pasa lo mismo. Hemos hecho una distinción, no sabemos ni cuándo empezó, entre la historia civil y la historia de la salvación, como si fueran dos cosas separadas. Es más, en las escuelas solo se educa en la historia civil. No se menciona a Dios en ninguna parte, en ningún libro. Como si la historia civil fuera una cosa y la historia de la salvación sería otra. Y dicen, ¿por qué es que Dios no tiene nada que ver en la historia del hombre? Y eso es un error gravísimo. Educar a los niños sacando de su vida al Dios creador. Es un grave error. Porque también la historia humana, la historia civil, forma parte de la historia de la salvación de Dios.
Dios, además de ser creador, también es redentor, porque Dios ha tenido compasión de nosotros. Y en esa compasión Él se ha revelado, Él se ha descubierto ante nosotros. El hecho de que Dios haya salido a nuestro encuentro, que se nos haya dado a conocer en la revelación, es una decisión de pura misericordia de Dios hacia el hombre. Porque es que Dios, como Padre que es, no es capaz de permanecer en silencio viendo cómo el hombre se pierde en el camino. Dios no es capaz de hacer eso. En alguna catequesis anterior decíamos esta expresión, porque el amor no soporta el silencio. Dios, por ser precisamente Dios, Él podría haber permanecido en silencio. Dios podría fácilmente haber dicho, yo ya te he hecho, yo ya te he creado, te he dado la ley natural, te la puse en tu corazón, ahora te toca a ti, espabilate. ¿Mm? Vive conforme a esa ley natural que puse en tu corazón, interprétala. Y si te pierdes, pues peor para ti. Esa será tu responsabilidad. Dios pudo haber hecho eso, pero no fue así su actuar. Dios ha sido más bien misericordioso. No nos dejó a la deriva. Por eso la Sagrada Escritura dice de una manera tan hermosa, Dios ha sido misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Y Dios, para revelarse, para que le conociéramos, Dios eligió un pueblo, el pueblo de Israel, y le reveló su ley en esa decisión de misericordia. Y aquí es muy importante también, queridos amigos, enfatizar que Dios eligió un pueblo. Pero esta elección de un pueblo ha sido la mayoría de las veces mal entendida. Y se ha pensado que esa elección de Israel como el pueblo de Dios es una especie de favoritismo de Dios. Incluso en algunos sectores acusan a Dios de discriminar a los demás pueblos, hacer acepción de personas. Pero la verdad es que en la revelación de Dios el hombre tuvo que elegir un camino concreto para introducirse en nuestra historia. Dios tuvo que haber escogido el lugar para hacerlo. Y de hecho lo hizo. Dicho sea de paso, Él pudo haber elegido a quien quiera porque es Dios. Y Dios se adapta a nuestra capacidad de entender las cosas. Y Él utiliza nuestro lenguaje. Dios parte de la necesidad que tiene el hombre de una ley que sea gradual, de ir poco a poco creciendo y conociendo las cosas. El momento histórico que Dios eligió para comenzar su revelación, que fue a través de Abraham, posiblemente fue porque Dios se atiene a esa ley de la gradualidad. Dios ve al hombre y lo entiende perfectamente, que tiene que ir poco a poco iluminando progresivamente su entendimiento, porque si le entrega todo de una sola, ese hombre no está preparado para poder entender todo el misterio en un solo. Y entonces Dios elige un pueblo, Israel, que iba a ser instrumento de Dios para llegar al resto de los pueblos de la tierra. Y fíjense bien, queridos amigos, qué cosa tan impresionante es esta.
un pueblo elegido para ser instrumento para llegar al resto de los pueblos de la tierra. Es decir, que esa elección de Dios no supone un orgullo de raza como lastimosamente hemos sido testigos, ni tampoco un derecho en frente de los demás pueblos como si solo fuéramos nosotros. Ningún derecho. Más bien, es un deber que tiene el pueblo de Israel en frente de los demás pueblos para ser ellos los que lleven a todas las naciones la revelación definitiva que es Jesucristo. Y eso hasta el día de hoy no ha sucedido. Los apóstoles hicieron su parte y todos, a excepción de Juan, terminaron mártires. Y de ahí en adelante, todo el cristianismo ha sido una historia de martirio. Hasta nuestro santo de hoy, San Carlos Luanga. Mártires por todas partes, cuando la tarea del pueblo escogido ha tenido que ser llevar, mostrar a todos los pueblos de la tierra la revelación de Dios. Y la única revelación de Dios es Jesucristo. Por eso dice este número 1961 del Catecismo, ¿no? La ley de Moisés contiene muchas verdades naturalmente accesibles a la razón, pero sin embargo nos las revela. Dios nos ha vuelto a revelar lo que ya estaba inscrito en nuestro corazón en la ley natural. Vuelve. Dios protege al hombre en su debilidad de perder la memoria. Porque es que una de las máximas debilidades que tiene el hombre es la posibilidad de olvidarse. Y como se olvida, vuelve y se equivoca en lo mismo. Y esa equivocación viene siendo cada vez más agravada por el pecado. Fíjense, queridos amigos, el error o la equivocación tiene dos motivos. El primero es por la limitación del hombre y el segundo es por el pecado del hombre. Y cuando se conjugan una cosa con la otra, hacen un binomio muy, pero muy peligroso. El hombre bien limitado y expuesto al pecado, imagínate tú, qué peligro. Y Dios, ante ese peligro inminente que tenía el hombre por su limitación y por su pecado, tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia del error. Dios tiene misericordia del oscurecimiento de la razón que tenemos cada uno de nosotros por las limitaciones que el pecado ha introducido en nuestra vida. De cerrar, de oscurecer nuestra capacidad de entender. Y Dios tiene misericordia de eso. Cuando Jesús dice, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Jesús lo que está haciendo con estas palabras es protegiéndonos del error. Sabiendo que es demasiada tarea la que deja en manos humanas. Y entonces envía al Espíritu Santo para asistir a su iglesia, para que pueda resistir ante esta tremenda posibilidad que todos los hombres tenemos de errar, para que el Espíritu Santo sea la fortaleza ante esta tremenda posibilidad
de caminar con la razón oscurecida. Y fíjense, queridos amigos, cosas espeluznantes, como por ejemplo, suicidar la razón. Cuando nos hemos olvidado de Dios, cuando nos hemos olvidado de la acción del Espíritu Santo, cuando hemos puesto a la iglesia dentro de un cajón, perseguida, amordazada, entonces los hombres han gritado, hemos asesinado la razón. Y cuando hemos asesinado la razón, cuando hemos amordazado la razón, ¿sabe qué sucedió? Cosas espeluznantes. Primera Guerra Mundial, suicidamos la razón. Segunda Guerra Mundial, 50, 60 millones de muertos, suicidamos la razón. Una bomba atómica, suicidamos la razón. Y Dios, ante el oscurecimiento de nuestra razón, ha tenido misericordia. Una cosa bellísima esta para tener presente, queridos amigos, que no se nos vaya a olvidar nunca que nosotros no suicidemos nuestra razón. Luego el catecismo da un paso más. Número 1962 dice, la ley antigua es el primer estado de la ley revelada. Sus prescripciones morales están resumidas en los 10 mandamientos. Los preceptos de los 10 mandamientos establecen los fundamentos de la vocación del hombre, formado a imagen de Dios. Prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo y prescriben lo que es lo esencial. Los 10 mandamientos es una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre para manifestarle la llamada y los caminos de Dios y para protegerle contra el mal. Y nos cita el catecismo en este número a San Agustín en una cita que dice, Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus corazones. Vuelve y se salta la barda San Agustín con este texto. Dios escribió en las tablas de la ley de Moisés lo que los hombres no leían en sus corazones, porque esos corazones estaban oscurecidos. Es decir, cuando Dios nos creó, Dios escribió la ley en nuestros corazones, pero lo que pasó es que el pecado original y nuestros pecados personales oscurecieron la capacidad de conocer la ley que Dios había grabado en nuestro corazón. Y a partir de ahí, el hombre empieza a armarse muchos problemas en su vida. El hombre empieza a llamar bien a lo que es mal. Empieza a llamar verdad a lo que es mentira. Y Dios, en su misericordia, dice, esa ley que yo inscribí en el corazón de cada uno de ellos, ahora la voy a escribir en unas tablas. Ahora la voy a revelar. Ahora la voy a dar a conocer. Ahora la voy a poner en público para que nadie se equivoque. Por si no son capaces de leer su corazón, entonces que sean capaces de leer una tabla. Y es curioso, queridos amigos, que el siguiente paso, Dios se empeña para que esa ley pase de las tablas al corazón otra vez. Es muy curioso. Del corazón a las tablas y de las tablas al corazón. Y por eso los profetas en el Antiguo Testamento decían, escribiré mi ley en vuestros corazones, así como la he escrito en las tablas.
Y es precisamente la tarea sobrenatural de Jesús, que por la fuerza del Espíritu Santo quiere grabar en nuestros corazones esa ley. Por ejemplo, recordemos, queridos amigos, el Evangelio cuando van a Jesús a preguntarle si es lícito divorciarse de la mujer por cualquier motivo. Y Jesús le responde: al principio Dios los creó hombre y mujer para siempre. En la creación, cuando escribió la ley natural, la unión del hombre y la mujer indisoluble estaba escrita en el corazón del hombre. Pero llegó un momento donde se oscureció el corazón, donde se oscureció la razón del hombre. Y entonces vino Moisés a escribir en las tablas lo que estaba escrito en el corazón ya. Y dice Jesús: y por la dureza de vuestro corazón permitió Moisés en algunos casos el repudio, pero al principio no fue así. Es decir, Jesús vuelve a inscribir en el corazón de los hombres aquella primera llamada de Dios que ya estaba inscrita desde el primer momento de la creación a la fidelidad. Esto es impresionante. Por eso este número del catecismo dice: la ley antigua es el primer estado de la ley revelada. Porque esta ley tiene como 3 estados. Primer estado, el del Antiguo Testamento, donde la ley de Moisés es revelada. Segundo estado, el de Jesucristo, donde su predicación es la plenitud de la revelación. Y tercer estado, el actual, a partir de Pentecostés, cuando llega a nosotros el Espíritu Santo, que llega en plenitud a enseñarnos todo lo que Jesús había dicho, porque el Espíritu Santo no viene a añadir nada de lo que Jesús ya nos había revelado. Fíjense, pues, queridos amigos, cómo son 3 estados de la ley: el Antiguo Testamento, Jesucristo y Pentecostés. Por eso este número del catecismo nos dice: los preceptos del Decálogo establecen los fundamentos de la vocación del hombre formado a imagen de Dios. Cosa tan hermosa. Es decir, que la vocación del hombre es la de ser testigo del Dios vivo, de ser espejos de Dios, donde se vea la imagen de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios y ser testigos de él. Y así se van a fomentar los 10 mandamientos. Primer mandamiento: el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios y ser testigo del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento: el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios y ser testigo del Dios que se toma en serio. No tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento: el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios y ser testigo del Dios santificador. Santificarás las fiestas. Cuarto mandamiento: el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios y ser testigo del Dios Padre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento: el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios y ser testigos de la vida. No matarás. Sexto mandamiento: el hombre
has sido creado para dar gloria a Dios y ser testigo del Dios pulcro. No cometerás actos impuros. Séptimo mandamiento, el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios y ser testigo del Dios generoso. No robarás. Octavo mandamiento, el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios y ser testigo del Dios verdadero. No darás falso testimonio ni mentirás. Noveno mandamiento, el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios y ser testigo del Dios puro. No consentirás pensamientos impuros. Y décimo mandamiento, el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios y ser testigos del Dios respetuoso. No codiciarás los bienes ajenos. Cada uno de estos mandamientos, queridos amigos, nos permite ser un poquito más parecidos a Dios. Solo esforzándonos por cumplirlos, ya nos hacemos un poquito parecidos a Dios. Lo reflejamos a Él. Y somos capaces, por medio de estos 10 mandamientos, de transmitir la luz de Dios a todos los hombres. Y si esto no se entiende, entonces los mandamientos de la ley de Dios nos parecerán como unas prescripciones, obligaciones, prohibiciones y todo lo negativo que usted le escucha al hombre de hoy decir sobre los 10 mandamientos, porque no entiende nada. ¿Y por qué no entiende nada el hombre de hoy? Porque tiene su cabeza, su razón oscurecida. San Pablo lo dijo una y otra vez, porque jactándose de sabios se volvieron estúpidos. Estos 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿eh? En ellos lo que hay es un ponernos en contacto con la posibilidad de ser realmente esa imagen y semejanza de Dios para la que hemos sido creados. Ese es el camino. Y al final termina este número 1962 diciendo que los 10 mandamientos son una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre para manifestarle la llamada y los caminos de Dios y para protegerle contra el mal. Así que nada de prescripciones, obligaciones, prohibiciones, nada. Es que te está Dios protegiendo del mal. Porque el mal es robar, porque el mal es codiciar los bienes ajenos, porque el mal es conceder pensamientos impuros, porque el mal es faltarle al respeto a tus padres, porque el mal es matar, porque el mal es no santificar las fiestas, porque el mal es usar el nombre de Dios en vano, porque el mal es no amar a Dios. Así que los 10 mandamientos, en vez de que te prohíban, lo que te están haciendo es protegerte. Pero esto al demonio no le gusta. Y por eso nos hace ver los mandamientos como un yugo difícil, pesado, imposible. Y por eso el hombre moderno no quiere saber nada de esto. Porque el hombre moderno está hecho para que todo le sea fácil, para que todo le sea llevable, para que nada le cueste, para que todo le acolite su pereza. Y esto no es así. Ser lo que Dios ha inscrito en nuestra naturaleza, eso es ser imagen y semejanza de Dios. Y todo eso lo vamos desarrollando a través de nuestra vida en estos caminos concretos de Dios que se llaman los 10 mandamientos. Algo precioso para nuestra vida que nos regala este número 1962 del Catecismo.
Al final, termina el catecismo con la primera parte, que continuaremos mañana, del número 1963, que dice: según la tradición cristiana, la ley santa, espiritual y buena es todavía imperfecta, como un pedagogo, que muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza, la gracia del Espíritu para cumplirla. Y nos hace este número del catecismo una referencia a la carta de San Pablo a los Romanos 7, 9, 17, que dice: vivía yo en tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado y yo morí. Y resultó que el precepto dado para vida me fue para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, me sedujo y él me mató. Así que la ley es santa, y santo el precepto, y justo y bueno. Luego, ¿se habrá convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo, sino que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena para procurarme la muerte, a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente, mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Es un texto muy difícil de entender, que plantea una contradicción, que siendo la ley santa, pero es imperfecta para nosotros. Desde luego, el pueblo de Israel entendió que Dios había tenido una gran misericordia, que se había revelado en las tablas de la ley que guardaron en el arca de la alianza. Y sin embargo, algo faltaba ahí, y era que esa ley pasara de las tablas al corazón. Porque la ley, escrita únicamente en las tablas, el hombre se veía impotente para cumplirlas. Y si las tablas de la ley, al igual que el arca de la alianza, se perdieron, entonces imagínense ustedes qué se iba a cumplir. Y la pregunta aquí, queridos amigos, es: ¿y entonces cómo escribir en el corazón lo que está escrito en las tablas de piedra? Y ese es el sufrimiento que le causa a San Pablo, cuando dice: realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Él no lo comprende. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Esa es la contradicción. A la ley del Antiguo Testamento le falta algo muy importante, y es lo que hemos dicho: que sea escrita en el corazón. Es decir, a la ley del Antiguo Testamento le falta la gracia. Por eso era necesario que Jesucristo viniera. Por eso, cuando el pueblo de Israel no ha reconocido en Jesucristo, todavía están con las tablas en la piedra. Y la ley sin gracia es desgracia.
Es lo que dice también San Pablo: si yo no tengo la gracia de Dios para cumplirla, si el Señor no tiene misericordia de mí y la escribe en mi corazón por la fuerza del Espíritu Santo, la ley sin la gracia acaba siendo una desgracia. Y por eso Jesucristo se revela. Y por eso Dios nos da el regalo de que se encarne. Y por eso Dios, en toda esta preparación para la venida de Jesucristo, fue el gran pedagogo, el gran maestro. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. Ya no estamos bajo la ley. Ahora es Cristo. Ha habido un crecimiento a través de la historia hasta llegar a Cristo. Esa es la pedagogía de Dios. Hasta que el mismo Dios da un paso más, porque la ley por sí sola no da la fuerza para cumplirla y pasarla a la vida, y por eso Jesucristo es su cumplimiento. Por eso, queridos amigos, mañana continuamos en este mismo número 1963 del Catecismo para profundizar un poco más en qué es lo que significa esta llegada de Jesucristo para el cumplimiento de la ley. Y el día de hoy nos quedamos pidiéndole a Dios la gracia, que ese Espíritu Santo es necesario para cumplir la ley. Señor, dame tu gracia para que tu ley la pueda cumplir en mi vida.